Hola, ¿cómo les va? Vamos a tratar el tema programación neurolingüística, pero antes de eso me gustaría que hagamos un pequeño repaso de lo que venimos hablando hasta ahora, porque justamente tiene que ver con el inicio de la programación neurolingüística. Habíamos hablado del Homo sapiens, de su aparición hace más o menos 200.000 años, y de la experiencia mala o negativa y positiva que había tenido aquella supuesta mujer cuando fue a buscar el agua con su familia, con sus hijos, y se encontró con un leopardo. En esa ocasión salvó su vida, porque el leopardo no la vio, y le quedó esa memoria negativa de que ahí no debía volver porque era peligroso. Pero si no hubiese tenido esa memoria negativa, ese registro negativo en su memoria, posiblemente al otro día volvía y perdía la vida. O sea que para aquel momento, 200.000 años en el África, una experiencia negativa era sinónimo de perder la vida. Al día siguiente fue por otro camino a buscar agua o comida, encontró una plantación de árboles frutales y bueno, tuvo comida para 1 o 2 días de darle a su familia. Eso fue una experiencia positiva, o sea, a favor de la vida. Lo que hoy en día llamamos memoria selectiva. Nos acordamos enseguida de lo positivo que nos ha pasado en la vida y nos acordamos enseguida de lo negativo que nos pasa en la vida. Pero con una diferencia. En aquel momento, lo negativo era perder la vida y lo positivo era continuar con la vida. Hoy en día, por cualquier motivo, por ejemplo, en nuestro deporte, el hecho de que yo estoy tirando suelto y en vez de ir al centro de la diana, va a un 2 o va a la pezuña o no es lo que yo estoy buscando, yo lo tomo como negativo. Y bueno, no es tan así, pero recordémoslo para lo que vamos a seguir hablando. El otro tema que hablamos fue del centro de operaciones de las emociones, la amígdala cerebral, y del sistema ese que usan los actores y las actrices, el método Stanislavski, que cuando, por ejemplo, en una escena le pide que tienen que llorar, van a su recuerdo de, no sé, por ejemplo, de cuando murió su madre o su padre, y, y ese recuerdo viene junto con la emoción que sintieron en ese momento, entonces le favorece el llanto. Entonces la escena sale perfecta, ¿por qué? Porque es un llanto que le sale bien de adentro, que no es actuado. Lo mismo, o sea, digo llanto, pero puede ser una cuestión de alegría. Si se tiene que reír en alguna escena, se acuerda de alguna situación familiar que le hizo reír en determinado momento, entonces ya no es un recuerdo, es una cosa presente que está aquí y ahora, entonces le favorece reírse. Eso lo maneja o lo controla la amígdala cerebral. Recordémoslo para, para empezar a tratar el tema programación neurolingüística. Comencemos a hablar un poco de programación neurolingüística. Este tema es muy extenso, tiene muchas variantes, pero nosotros lo vamos a ver
lo que yo creo que nos puede llegar a interesar en el tiro con arco. No quiero hacer historia de cómo nació la programación neurolingüística, pero sí hacer un poco mención a cómo nació. Fue un científico ruso, Iván Pavlov, que comenzó a hacer experimentos con una campana. Hacía sonar una campana y le ponía comida a un perro. Entonces el perro venía y comía. Por un sistema repetitivo, al otro día hacía lo mismo, hacía sonar la campana, el perro venía y comía. Y ya en determinado momento ya no le ponía comida. Ya el solo hecho de hacer sonar la campana, ya en el perro comenzaba a producir saliva. Entonces, a través del sonido, ya no era una cuestión de comida, sino era una cuestión de el perro escuchaba el sonido y tenía una reacción física. Eh, Más o menos como el experimento que hicimos o la prueba que hicimos de control mental el otro día. Bueno, luego lo fueron tomando esa posta otros científicos y bueno, llegamos hasta el día de hoy, que es un método muy utilizado, especialmente por deportistas. En el ámbito deportivo hay los top 10 mundiales, lo usan casi todos, unos en un sentido, otros en otro, diferentes deportes. Por ejemplo, tenemos anclajes naturales. Los anclajes naturales podrían ser, por ejemplo, no sé, un recuerdo de cuando éramos niños. Vamos a suponer que estábamos viviendo en una casa y la abuela estaba viviendo con nosotros. Entonces, cuando llegaba mi cumpleaños, la abuela hacía un bizcocho, una tarta, una torta, la revestía con, no sé, con chocolate, con lo que sea, y entonces ese aroma, cuando yo lo percibo hoy en día, directamente me lleva a acordarme de aquel momento de mi vida en que mi abuela me hacía el bizcocho o la torta de cumpleaños. Eso es un anclaje natural. Sin yo proponérmelo, ya viene conmigo, digamos, de fábrica. Los anclajes se producen solos. O otra escena puede ser un casamiento, no sé, la madre o la hermana o la tía o la abuela le regala a la novia un ramo de flores para que lleve en la ceremonia. Y 10, 12, 15, 20 años después, esa misma novia o esa misma señora pasa por un jardín y percibe el aroma de aquellas flores y automáticamente el cerebro la lleva a, a vivir esa escena cuando ella se estaba casando. Hay miles de situaciones similares. ¿Cómo, cómo podemos aplicarla en nuestro deporte? Con un anclaje. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos a entrenar al club y esto sería un anclaje dinámico. Un anclaje dinámico. Cuando vimos el otro día visualización y dijimos que visualizamos la próxima tirada que voy a hacer en determinado club y yo me visualizo a mí mismo tirando en una forma perfecta y que mi flecha impacta en la diana, voy visualizando eso, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, lo voy repitiendo 3, 4, 5 veces por día y después
entreno físicamente en el club, si yo visualicé 4 veces más una vez que entrené físico, ese día entrené 5 veces. Eso lo vimos en el pasado video. Esto lo vamos a hacer en forma dinámica. Esa es una visualización efectiva, pero esto es una forma de reforzarlo. ¿Y cómo lo vamos a reforzar? Yo voy al club a entrenar físicamente, con el arco, la flecha, hago un tiro, va, bueno, no es tan bueno. Hago otro tiro y hago una técnica perfecta y el resultado buenísimo. Fue al centro de la diana. Y cuando yo tiro bien, yo siento que tiro bien, mi sensación es totalmente distinta a cuando tiro mal, ese momento debo aprovecharlo. Tuve una excelente sensación de tiro y el resultado de mi tiro fue perfecto. Entonces, ¿qué hago? Anclo ese momento. ¿Cómo lo anclo? Chasqueando los dedos, tocándome la oreja, la nariz, o dándome un golpe en el pecho, o diciendo una palabra con algo. Algo que siempre lo voy a repetir cuando se produzcan estas sensaciones y estos buenos resultados de mi tiro. Tiré, tuve muy buenas sensaciones, la flecha fue a donde yo quería, sigo tirando. Una que, bueno, más o menos, tiro otra, no tan bien, tiro otra, se me va afuera, tiro otra, ¡buah! ¡Qué bien que tiré! Esa sensación de qué bien que tiré y qué bueno que se incrustó en el medio de la diana, de vuelta, lo anclo. Eso es una forma repetitiva de anclar, de recordar esos momentos y cuando lo hago repetidas veces. ¿Cuántas? Ya lo hablamos. Somos todos diferentes. Alguno lo anclará 20 veces y a la 21 le va a salir automáticamente. Habrá otro que la anclamos 300 veces y nos saldrá de vez en cuando. Somos todos diferentes. Esto que vimos es en un sentido positivo, pero hay también de los otros. Por ejemplo, vamos a suponer, yo esta noche voy a, me pongo una película en casa y, y la miro así. Estoy 40, 45 minutos, una hora o lo que dure la película, estoy así o así. Entonces, cuando termina la película, oh, tengo el trapecio y el cuello que me duele y el movimiento del brazo. Bueno, me hago un par de masajes y me voy a dormir. Mañana a la mañana, cuando me levanto, voy al club a entrenar, monto el arco, empiezo y no puedo pasar el clicker. Me duele para pasar el clicker porque tengo una contractura o me quedó mal el cuello y dependiendo de mi estado de ánimo de ese momento, se me produce un anclaje. ¿Cuál va a ser mi anclaje en ese momento? No puedo pasar el clicker. Y si yo digo no puedo, mi cerebro se pone feliz porque no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. Entonces ya ahí es el punto inicial de un problema, de un recorrido que puede ser corto o puede ser largo. ¿Cuál es ese problema? Superar el clicker. Y debo superarlo de una forma física
pero también debo superarlo de una forma mental, porque si se me produjo un anclaje negativo, me va a costar un poquito más. Entonces, para superar ese tipo de cosas, es muy positivo esos anclajes individuales que cuando, por ejemplo, en el caso este puntual, de que yo digo no puedo pasar el clicker, cuando lo puedo superar y me sale bien, anclar ese momento. Seguir tirando, me sigue pasando, lo supero, lo anclo. Es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. No es un elixir de vida que nos va a solucionar todos los problemas, pero es una herramienta más. Y cuanto más herramientas tengamos en la cajita de herramientas, más nos facilita el hecho de ir progresando. Bueno, continuamos con otro tema el próximo video. Que sigan bien. Gracias, chao.